La última canción de cuna en el hielo. El viento gritaba afuera como una bestia salvaje. La nieve golpeaba contra las paredes metálicas del pequeño puesto avanzado destrozado. La puerta tembló, las ventanas se congelaron y los calentadores se estaban apagando. Dentro, una madre estaba sentada en el suelo frío. Ella sostuvo a su bebé cerca de su pecho, envolviéndolo en el último trozo de tela cálida que tenía. Ella no era humana. Su piel era de un azul suave. Sus ojos eran grandes y plateados. Su voz era suave, incluso en el dolor. Su pueblo era conocido por la música, la paz y la belleza. Ni la guerra ni la supervivencia. Su nombre era LRA. Su bebé, que no tenía más que unas semanas, había dejado de llorar. Eso la asustó más que nada. Ahora estaba demasiado débil, demasiado frío, demasiado enfermo. El LRA había caminado 4 millas a través del hielo después de escapar de la guerra. Su hogar había desaparecido, su familia había desaparecido. Lo único que le quedaba era el bebé en sus brazos. Su nombre era Ciro. Ella lo meció lentamente y comenzó a cantar. Era una suave canción de cuna, una antigua canción de su pueblo. Una canción de calor, de estrellas, de días mejores. Duérmete, lucecita, la tormenta pasará. En sueños volamos, lejos de la oscuridad. Su voz temblaba, pero ella seguía cantando. Sus lágrimas cayeron sobre el pequeño rostro de Sir. Él no se movió. Los calentadores pitaron. Una luz parpadeó en rojo y luego se apagó. El último, la temperatura en el interior bajó. Ra acercó al bebé. Su propio cuerpo temblaba ahora, pero ella trató de sonreírle. Solo una noche más, susurró. Quédate conmigo. Pero en su corazón ella sabía la verdad. A Cirro le quedaban horas, quizá menos. Entonces ella lo oyó. Un sonido, no el viento, no el crujido del hielo, pasos pesados, lentos, que vienen de la tormenta exterior. Ra se quedó paralizada y con la respiración atrapada en la garganta. Nadie debería estar aquí, nadie podría sobrevivir allí afuera. No en esa tormenta. Ella se arrastró hasta la ventana rota y miró hacia afuera. Al principio no vio nada, solo nieve blanca y viento. Entonces una sombra alta se movió. Una figura emergió de la ventisca y caminó directamente hacia el puesto de avanzada. Su corazón latía con fuerza. ¿Era un enemigo, un soldado, una bestia? Había oído historias de monstruos en la nieve, criaturas que cazaban a los supervivientes. Había oído historias aún peores sobre los humanos. Para su pueblo, los humanos eran mitos, bestias con armadura, salvajes, extrañas y llenas de guerra. La figura se acercó. Llevaba un equipo grueso, estaba cubierto de hielo y el casco brillaba. Una luz brilló en su brazo, una especie de escáner. Era un humano. Ra entró en pánico. Ella buscó un arma. Ella no tenía ninguno. Apretó a su bebé contra su pecho y retrocedió hacia las sombras. La puerta gimió cuando el humano la abrió. Se abrió paso un viento frío y luego cayó la nieve. Luego silencio. El humano entró. Lentamente, con cuidado. Miró a su alrededor y luego la vio. Ra abrazó a su bebé con más fuerza. Ella no habló. El humano tampoco habló. Entonces hizo algo extraño. Levantó ambas manos, con las palmas abiertas. Una señal de paz. El LRA no se movió. El humano dio un paso adelante, luego otro. Miró al bebé. ¿Está enfermo? El humano preguntó. Su voz era baja y se filtraba a través del casco. El LRA dudó y luego asintió. El humano se arrodilló. «Puedo ayudar», dijo. «Déjame verlo». «No», gritó ella. El humano hizo una pausa y luego se quitó un guante. Lentamente, con suavidad, extendió un nudo en la mano para agarrar al bebé, pero para ofrecerle calor. Su mano era áspera, pero no amenazante. «Por favor», dijo otra vez. «No tiene mucho tiempo». Lero miró al señor.
Su piel era pálida. Su respiración era lenta. Ella volvió a mirar al humano. ¿Podría realmente ayudar esta extraña criatura? Ella no tenía elección. Con manos temblorosas, sostuvo al bebé. El humano lo tomó con suavidad, casi como si ya lo hubiera hecho antes. Sacó un pequeño dispositivo y lo escaneó. Las luces parpadearon y los números destellan. Infección, daño por frío. Corazón débil. Necesito trabajar rápido, dijo el humano. Colocó al bebé sobre una manta y sacó herramientas, medicamentos y algo que parecía un gel brillante. El LRA observaba con el corazón acelerado. El humano trabajó rápido y concentrado. Envolvió al bebé, limpió una herida y le puso una pequeña inyección. Luego empezó a funcionar un pequeño calentador. Solo lo suficientemente fuerte para un niño. Pasaron los minutos. Ciro hizo un ruido. Un suave llanto. El LRA se quedó sin aliento. Todavía está vivo, dijo el humano. Pero aún no es seguro. Ella cayó de rodillas. Gracias. Gracias. Pero el humano no respondió. En lugar de eso, se levantó y miró por la ventana. Se volvió hacia ella y le dijo solo una palabra. No estamos solos. La cámara se acerca a la ventana mientras unas luces extrañas parpadean en la distancia. Movimiento en la tormenta. La parte termina con el bebé respirando suavemente, el humano comprobando un arma y la madre susurrando una última línea. ¿Quién eres tú? Asterisco el humano en la ventisca. Él salió de la tormenta, no con fuego, sino con luz de fuego. La ventisca seguía aullando, pero dentro del puesto avanzado congelado. El mundo se había quedado en silencio. El bebé durmió bajo una cálida manta de emergencia. Su pequeño pecho subía y bajaba lento pero constantemente. Ra, la madre extraterrestre, estaba sentada a su lado, observando al humano. Ella todavía no sabía qué pensar. No les había hecho daño. De hecho, había salvado la vida de su hijo. ¿Pero quién era él? ¿Por qué había un humano aquí? Había oído hablar de humanos en historias de guerra. Ruidoso, peligroso, cruel. Pero este era silencioso, centrado, casi amable. Ahora estaba sentado cerca de la ventana, observando la tormenta. Su armadura estaba rayada. Algunas partes estaban congeladas, pero a él no parecía importarle. No se había quitado el casco. Su rostro aún estaba oculto, pero había algo en su postura, como alguien que había perdido más de lo que quería recordar. El escáner en su brazo emitió un pitido. Le dio un golpecito y luego habló, con voz tranquila pero seria. Movimiento. 5 clics fuera. No es amigable. El corazón del LRA dio un salto. ¿Qué es? El humano no se giró. Rastreadores. Quizás soldados. Quizás peor. Si nos encuentran, estamos acabados. Se puso de pie y comenzó a revisar su equipo. Un cuchillo, un pequeño rifle de pulso, una batería rota. El LRA también se puso de pie. ¿Por qué están aquí? ¿Me están buscando? El humano la miró por primera vez. No están aquí para ti. Están aquí para quien aún esté respirando. Esa respuesta no ayudó. LRA recogió a su bebé. Se movió pero no se despertó. Ella miró al humano y entonces deberíamos correr. Él negó con la cabeza. La tormenta es demasiado espesa. No. Sobreviviremos 10 minutos ahí afuera. No con un bebé. Entonces, ¿qué hacemos? Señaló una puerta de metal en el suelo. Antiguo búnker de suministros oculto. Es posible que no lo escaneen. El LRA dudó. ¿Quieres que nos escondamos y lucharás contra ellos? El humano revisó su rifle. Hizo un débil zumbido. Carga baja. No. Compraré tiempo. Luego lo sigo. El LRA dio un paso adelante. Su voz tembló. ¿Por qué nos ayudas? No me conoces, no conoces a mi hijo. El humano la miró y luego habló lentamente. Estabas cantando. Stat la detuvo. Ella parpadeó. ¿Qué? Allí, en la tormenta,
Lo oí. Una canción de cuna. Él volvió a mirar por la ventana. Hace años que no escucho una canción real. No desde antes de las guerras. El LRA no sabía qué decir. El humano se volvió hacia ella. Ve y entra al búnker. Si no lo logro, esperaré hasta que pase la tormenta y luego me dirigiré al este. Hay una torre de señales a 2 días de aquí. Ella no se movió. Se acercó y tocó suavemente la cabeza del bebé. Él es fuerte. Él lo logrará. Luego se giró, caminó hacia la puerta y desapareció en la tormenta blanca. Debajo del puesto avanzado, Ra estaba sentado en el pequeño búnker que contenía a Ciro. Las paredes eran estrechas. Las luces eran tenues, pero hacía calor. Todavía podía oír la tormenta afuera y algo más. Disparos de blaster. Corto, agudo y luego silencio. Sus manos temblaban. ¿Estaba vivo? Lo conocía desde hacía menos de 1 hora. Ni siquiera sabía su nombre. Y aún así, arriesgó todo por su hijo. ¿Qué clase de criatura se lanza a la muerte por el hijo de otra persona? Pasó el tiempo. Ella esperó. Luego se oyen pasos apresurados. Entonces la escotilla se abrió con un crujido. Una figura cayó en el interior. Tos, cojea. Era el punto humano. Un brazo sangrando. Nieve congelada en las grietas de su armadura. Se desplomó junto a la pared. Te lo dije, susurró. Yo te seguiría. Lero corrió hacia él por tu dolor. Él asintió, riendo débilmente, pero vivo. Sacó un pequeño parche y lo presionó contra su costado. Alivio del dolor silbado. Miró al bebé otra vez. El señor abrió los ojos. Pequeño, brillante. El humano sonrió. Pequeño chico duro. Lero lo miró atentamente. Todavía no me has dicho tu nombre. Se quedó en silencio por un rato. Entonces finalmente, mi nombre es Rook. Solo Rook. Ella asintió. Yo soy Ra y él es Cro. El bebé emitió un sonido suave, casi como una pequeña risa. Y en ese búnker helado, por primera vez en días, alguien sonrió. ChatGPT dijo que el frío no se había ido, pero algo había cambiado. En el tranquilo búnker, iluminado por una única luz parpadeante, Rook descansaba con la espalda apoyada contra la pared de acero. Su armadura estaba dañada, un brazo envuelto con un viejo parche médico que apenas se mantenía quieto. Mantenía sus ojos en la puerta, siempre escuchando, siempre listo. LRA se sentó al lado de su bebé, sosteniéndolo cerca. El color de Ciro, Unk, había regresado ligeramente y respiraba mejor. El pequeño calentador que el humano había colocado a su lado todavía zumbaba débilmente, manteniendo a raya el frío. No habían hablado desde hacía un tiempo. El silencio ahora se sentía más seguro. Entonces, de repente, una tos rompió el aire. Ra se giró rápidamente. Tu herida empeoró, dijo mientras se limpiaba la sangre de la boca. Solo necesitas descansar y calor. Aquí no tendrás ninguno de los dos, dijo en voz baja. Él asintió con cansancio. Sí, este lugar es una tumba a punto de estallar. LRA dudó. Entonces, ¿por qué te quedas? Podrías haberte ido después de ayudarlo. Rook la miró. Su rostro seguía oculto tras la visera, pero su voz tenía peso porque nadie más lo haría. Por un instante, ninguno de los dos habló. El viento volvió a aullar sobre ellos. Ciro gimió en sueños. Ra empezó a tararear apenas audible. Rook escuchó. Esa canción otra vez, dijo. ¿Significa eso? Hizo una pausa. Se llama el aliento de las estrellas. Se canta cuando nace un niño y cuando está a punto de morir. RU apoyó la cabeza contra la pared. ¿Crees en el destino?, susurró. ¿Y ahora? Miró a su hijo. Ahora creo en las pequeñas oportunidades. Como un extraño que sale de una tormenta, soltó una risa seca. Luego tocó el escáner de su muñeca. La pantalla parpadeó y luego mostró un punto rojo. Moviéndose. Más problemas. No, dijo.
Un camino. Giró la pantalla hacia ella. Hay un viejo refugio de evacuación al este de aquí, todavía con electricidad. Tecnología médica, comida, calefacción de verdad. Se inclinó. ¿A qué distancia? 30 kilómetros. Es demasiado lejos con un bebé. Luego lo llevamos juntos. El LRA lo miró fijamente. Te congelarás. He hecho cosas peores, dijo, poniéndose de pie con un gruñido. Metió la mano en su mochila y sacó un pequeño inyector. Una última dosis de estimulante. Se la inyectó en el cuello. Sus manos dejaron de temblar. Ella también se quedó allí, envolviéndola con cuidado. Antes de salir del búnker, Lero lo miró. Una última vez, no nos debes esto. Hizo una pausa y luego habló. Cantaste en medio de una tormenta. La mayoría de la gente gritaría o rezaría, pero tú cantaste. La trampilla se abrió. La nieve entró como humo y comenzó el viaje. Caminaron hacia una pared blanca. El viento los empujaba como manos que intentaban contenerlos. Rook caminaba delante, despejando el camino. Su lavisera iluminaba el camino. Lra la seguía. Ciro se apretaba contra su pecho, envueltos en todas las capas que llevaban. Pasaron las horas. No hablaban. No podían, la ventisca no paraba, pero seguían avanzando. A veces Rook se tambaleaba, a veces LRA caía de rodillas, pero no se detenían hasta que la nieve se despejaba un poco. Y en la lejanía, un respiro en la tormenta. Una luz parpadeante, refugio, esperanza. Entonces Rook cayó de rodillas. Lra gritó, corriendo hacia él. Su armadura estaba rígida como el hielo, sus labios pálidos, su voz apenas un susurro. Te lo dije. 30 clics. Ella lo sostuvo. No, levántate. Lo lograste. Él sonrió débilmente. Llévalo el último tramo. Solo un poco más lejos. No, dijo ella, con lágrimas congelándose en sus mejillas. No sin ti. Tienes que hacerlo, dijo él, colocándole la baliza en la mano. Él te necesita. Bajó la vista hacia el bebé, luego al hombre que había caminado entre la muerte por un hijo que no era el suyo, y corrió el último tramo. De nieve, hacia la luz, no para ella, sino para ambos. Y detrás de ella, la ventisca se tragó el sendero, pero no la historia, no la canción. Sería cantada de nuevo por el niño que vivió porque un humano atravesó la tormenta. La nieve astérica había dejado de caer, no del todo, pero lo suficiente para que el mundo recordara que seguía viva bajo el blanco. La puerta exterior del refugio se abrió con un cansado gemido mecánico. Las luces parpadeaban tenuemente sobre ella, su resplandor azul apenas atravesando la niebla. El calor interior no. Era mucho, pero se sentía como la luz del sol después de 1000 noches. Entró tambaleándose aferrándose a Cero. Sus piernas casi cedieron cuando la puerta se cerró tras ella. En el momento en que el calor le golpeó la cara, se desplomó. Cuando despertó, estaba en una pequeña habitación con paredes de metal. Una cama de verdad, luz tenue. El señor yacía a su lado, respirando plácidamente. Él lo había logrado. Ella lo había logrado. Pero Rook, el corazón del Ra se encogió. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. Tal vez horas, tal vez más, pero el recuerdo de él cayendo. La nieve no la abandonaba. Se levantó lentamente, con los músculos ardiendo a cada paso, y se dirigió al panel de control en la pared. Sus dedos flotaron y presionaron la pantalla. Señal de seguridad. Tocó la cámara exterior. Y allí estaba, todavía afuera, todavía de rodillas, congelado en el tiempo como un soldado tallado en hielo. Ningún movimiento. Presionó el intercomunicador. Rook, ¿me oyes? Nada, por favor, susurró. Di algo, luego un leve crujido, una voz áspera y seca. Apenas llegó. Lo logró. Lra dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Lo logró.
Está a salvo gracias a ti. Silencio de nuevo. Entonces se cortó la señal. Corrió hacia la puerta, pero la IA la bloqueó. Exposición severa detectada. Sujeto humano no reconocido por el sistema de refugio. Acceso denegado. Nos salvó. Gritó, déjame salir. No hubo respuesta. Así que hizo lo único que podía hacer. Cantó no suavemente. Como una nana. Fuerte, feroz. Su voz llenó los pasillos vacíos. Él vino a través de la tormenta y el fuego para levantar la llama que se apagaba. No había lazos de sangre entre nosotros, pero nos dio su nombre. La IA hizo una pausa y luego pitó. Anulación aceptada. Puerta exterior abriéndose. No esperó. El frío la golpeó como un recuerdo, pero no le importó. Corrió entre la nieve que intentaba arrastrarla. La respiración era cortante. Él seguía allí, apenas consciente. Cubierta de escarcha, cayó de rodillas y le tocó el casco. Él se estremeció, con los ojos apenas abiertos a través de la visera agrietada. «Volviste», murmuró. Ella sonrió entre lágrimas. «Te dije que no nos separamos ahora». Juntos. Ella lo ayudó a subir paso a paso hasta el refugio. No habló durante mucho tiempo después de eso. No fue hasta mucho después, cuando sus heridas fueron limpiadas y el calor regresó a su piel. No fue hasta que vio a Ciro durmiendo sano y salvo en la cápsula de recuperación. Entonces finalmente dijo algo. Algo tranquilo. Algo que la heló más que la nieve jamás le había helado. Ellos vienen. El LRA se volvió hacia él. ¿Qué quieres decir? Vi las marcas del explorador cerca de la cresta. Antiguos sellos de guerra. Ni tuyo, ni mío. El tipo que todo lo quema y pregunta. Después de algunas preguntas, tragó saliva. Nos siguieron. No, dijo. Ya se dirigían hacia aquí. Ella miró a Sir y luego volvió a mirar a Rook. Luego nos vamos, dijo. Él negó con la cabeza. Ya no queda ningún lugar hacia donde correr. El silencio se hizo pesado nuevamente. Pero esta vez no fue una situación desesperada. Fue el silencio antes de una elección. Una difícil. Podrían correr, esconderse, intentar sobrevivir de nuevo. O una mentira. Podían pelear. No había dormido. No precisamente. Incluso con el calor del refugio. Incluso con analgésicos apagando el fuego en su costado. La mente de Rook permaneció despierta. Atrapados en lugares mucho más fríos que cualquier ventisca. Se sentó solo en la esquina de la sala común, mirando al suelo como si contuviera respuestas a preguntas que no se había atrevido a hacer en años. Ra entró silenciosamente. Llevaba 2 tazas pequeñas de líquido caliente, algo parecido al té. No es el tipo al que estaba acostumbrada, pero aún así es un gesto amable. Él no levantó la vista cuando ella colocó uno cerca de sus pies. Deberías descansar, dijo ella. Él negó con la cabeza. No descanso. Ella se sentó frente a él. Ni siquiera ahora. No tiene sentido. Los sueños son peores que el silencio. Ra miró sus manos. ¿Has perdido a alguien? No respondió, pero el silencio fue suficiente. Entonces hizo algo inesperado. Ella empezó a cantar de nuevo, pero no ella. Canción propia. Suyo, o mejor dicho, su pueblo. Una melodía en la antigua lengua terrestre. Tosco y sencillo, casi olvidado. Solo unas cuantas notas. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Dónde escuchaste eso? Lo aprendí una vez de un archivo de traductores. Fue etiquetada como una melodía folclórica de la tierra de antes de la guerra. Me pareció hermoso. No sabía qué significaban las palabras. Rook se puso de pie lentamente, con las manos apretadas a los costados. Mi madre solía tararear eso cuando vivíamos en el límite de las zonas verdes, antes de los bombardeos, antes de las reubicaciones. Su voz se quebró por primera vez. Ella cantó eso cuando estaba muriendo. A Lyra se le cortó la respiración. Lo siento, susurró. Él miró hacia otro lado.
Ella me dijo que incluso después de que todo arda, tenemos que llevar el sonido de quienes fuimos. Entonces se rió entre dientes, con una risa fría y amarga. Pero lo olvidé hasta ahora. El momento se hizo pesado entre ellos. 2 sobrevivientes, 2 historias rotas y un niño demasiado pequeño para saber el peso que llevaban. Después de una larga pausa, Rook se acercó a la ventana. Todavía nevaba. Suave ahora, ocultando la verdad debajo de su belleza. No somos el mismo LRA, dijo. No, respondió ella. Pero el dolor suena igual en todos los idiomas. Él se volvió hacia ella. No es por eso que estoy aquí. Ella esperó. Yo era parte de una unidad de reconocimiento. Buscamos tecnología, sobrevivientes, cualquier cosa que valiera la pena salvar. Salí aquí para localizar una señal que se había cortado. Pero encontré algo más. Golpeó la pantalla con su brazo. Una imagen azul hueca parpadeó en las coordenadas del aire. Mapas de una transmisión. El LRA frunció el ceño. Eso es de mi sistema doméstico. No es solo una llamada de socorro. Rook dijo que es un cebo. Alguien está atrayendo a los sobrevivientes y luego eliminándolos. Su piel se enfrió. ¿Crees que vendrán aquí? No, sé que lo harán. Etcétera. LRA apretó su taza con fuerza. No podemos luchar contra un ejército. No es un ejército, dijo Rook. Solo una nave, un grupo de exploración, tal vez 5 o 6 mercenarios. ¿Y qué tenemos? Tú, yo y un bebé. Rook sonrió por primera vez en días. Entonces será mejor que seamos inteligentes. Ella casi le devolvió la sonrisa. Casi. Entonces las luces parpadearon. Ah, lo empezó en el suelo. No son sistemas mecánicos ni de refugio. Una embarcación de desembarco. Ciro lloró en la habitación de al lado. El LRA corrió hacia él y lo abrazó fuerte. Rook ya estaba agarrando el equipo. Rifle, cuchillo, 2 cargas pequeñas. La miró una última vez. Aquí es donde hacemos que el sonido sea lo suficientemente fuerte para que alguien lo escuche. Y afuera, la nieve se abrió y dejó paso a algo más oscuro. El mundo estaba conteniendo la respiración. Dentro del refugio todo estaba en silencio. Las máquinas se habían apagado. Las luces se atenuaron. Los sistemas quedaron en modo de espera. Rook los había apagado. La oscuridad hizo que fuera más difícil verlos desde afuera. La nieve ya no lo llenaba, flotaba, como si ni siquiera la tormenta quisiera seguir adelante. Ra presionó su espalda contra la pared de acero. Señor, dormido en un cabestrillo sobre su pecho, con su pequeño rostro enterrado en su calor. Sus ojos estaban abiertos, concentrados, sin parpadear, mirando hacia el punto frente a ella. Agachado, Rook ajustó la última de las trampas que había logrado construir. Un cable trampa. Una carga de destello y una explosión EMP de corto alcance robadas de un robot de mantenimiento averiado. No era suficiente, pero no contaba con armas. Contaba con el silencio. Levantó 2 dedos, luego 1. Ra asintió. Ella no preguntó qué venía después del 0. Ella ya lo sabía. Una leve vibración tocó el suelo metálico. Pasos que no caminan, acechando pesadamente, acorazados, suaves, demasiado controlados para ser humanos. Rook había visto esto antes. Mercenarios modificados, sus voces reemplazadas por clics codificados. Ojos cubiertos por lentes rojos brillantes. Se hacían llamar recuperadores, pero no recuperaban. Ellos borraron. Uno de ellos apareció a la vista. Justo más allá del corredor exterior del refugio, Rook susurró. Ahora arrojó un pequeño fragmento de emisor de ruido. Se deslizó por el suelo, chocó contra una pared y empezó a zumbar. El recuperador giró la cabeza rápidamente y se dirigió hacia él. Haga clic en Trir. La carga relámpago explotó. Una luz blanca tan nítida que atravesó la oscuridad como un rayo. La torre se movió, silenciosa, precisa.
Se enfrentó al recuperador. Cuchillo que destella en los huecos de su placa de cuello. No gritó. Solo se movió una vez y luego se quedó quieto. Ra retrocedió hacia las sombras, protegiendo a Zero, pero ya era demasiado tarde. Los demás habían oído 3 puntos rojos iluminados en la pared del fondo. Estaban marcados. Rook agarró el brazo de LRA. Correr. Tome la escotilla de servicio. Arrástrese hasta llegar al túnel de hielo. Ve hacia el este. No te detengas, no te dejaré. Tienes que. Esto termina con alguien contando la historia. Ella lo miró y luego hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Ella le besó la frente solo una vez. Ni amor, ni romance. Gracias. Luego se giró y desapareció entre las sombras con su hijo. Las luces rojas se hicieron más brillantes. Rook entró en el centro de la habitación. Ahora no hay armadura, solo tela, metal frío y fuego obstinado en sus ojos. El recuperador avanzó lentamente y con precisión. Levantó un pequeño disco negro y sonrió. Comillas dobles. Mentí, dijo. Haga clic desde el techo encima de ellos. El tanque de refrigerante de emergencia detonó. Una niebla helada llenó la habitación en cuestión de segundos, cegando, mordiendo y quemando los circuitos. No esperó a ver quién sobrevivía. Él corrió. Lero llegó al túnel. La luz detrás de ella parpadeó en naranja, luego en blanco y luego en silencio. Ella no sabía si Rook estaba vivo, pero siguió corriendo porque él se lo había pedido, porque alguien tenía que contar la historia y porque un niño aún respiraba. El niño estaba cantando, no en voz alta, para que nadie más lo oyera, solo un suave murmullo mientras estaba sentado cerca de la ventana de la sala de aprendizaje para refugiados. Mirando la nieve, no sabía por qué la canción le parecía importante. No recordaba haberlo aprendido. Nadie le había enseñado. Simplemente estaba allí, como si hubiera estado durmiendo en su pecho, esperando. La melodía era sencilla. Una canción de cuna, una melodía de otro mundo, de otra vida. Detrás de él, otros niños jugaban, reían, dibujaban historias con tiza en el suelo de metal, pero él simplemente miraba la nevada y cantaba. Le llamaban señor, un niño que había venido de la tormenta blanca. El niño llevado en la espalda de una madre que caminó días a través de la muerte con un fuego en sus brazos. Algunas piezas nuevas de la historia. Algunos no lo creyeron, pero la canción permaneció. Y la mujer con cicatrices que vivía tranquilamente cerca del borde del asentamiento. Ella nunca corrigió a nadie. Ella solo sonrió cuando su hijo la cantó, incluso cuando le hizo llenar los ojos de lágrimas. Ese día, años después, la canción llegó a oídos que no estaban destinados a escucharla. Un soldado de otro mundo que pasaba por el corredor se detuvo, se giró y se quedó congelado. Había escuchado esa melodía antes, no en grabaciones, no en sueños, en una batalla, en el hielo, en un refugio lleno de luces rojas y olor a ozono. Corrió a través de la base, irrumpió por la puerta de la clínica donde trabajaba la madre. Y allí estaba ella, mayor ahora, pero no olvidada. Se quedó allí, con la respiración atrapada en la garganta. Tú, susurró. Lo lograste. Ra se giró lentamente. Su respiración se detuvo. Él era mayor. Disolvente. Su brazo izquierdo ahora era cibernético, pero los ojos del fuego eran los mismos. Ella dio un paso adelante, cubriéndose la boca con la mano. Torre. Él asintió una vez, y por primera vez desde aquella tormenta de nieve. El silencio fue roto por algo más brillante. Una risa medio ahogada, medio rota, pero real. Se arrodilló cuando Ciro entró en la habitación, todavía tarareando su extraña melodía. Rook miró al chico. ¿Lo recuerdas?, dijo. Ciro inclinó la cabeza. ¿Lo escribiste tú? No, dijo Rook. Lo hiciste. El niño parpadeó. Yo era solo un bebé. Exactamente. Esa noche, mientras los tres estaban sentados bajo una cúpula de estrellas, Ciro los miró.
Ambos malos ya se fueron. Rock miró hacia LRA. Ella respondió, nunca se van todos. Ah, pero no están aquí, y eso es lo que importa. Él asintió, luego se acurrucó a su lado y volvió a cantar. Solo que esta vez, Rock se unió a él. Una voz rota, una voz nueva. Un recuerdo convertido en música. No para los muertos, sino para los vivos. No había estatua, ni medallas, ni discursos. Pero la historia aún conmovedora. Llevado en una canción.